Entonces, muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Cardona Yepes, residente de ginecología y obstetricia de tercer año de la Universidad CES. Y el día de hoy vamos a revisar el tema mielomeningocele, retos del diagnóstico y del manejo prenatal. Quiero agradecerle especialmente a la doctora Natalia Cardoso que me acompañó durante el desarrollo de esta charla y solucionándome todas las dudas mientras yo hacía pues la revisión de la literatura. Bueno, entonces en cuanto a la motivación, bueno, durante mi proceso de residencia de ginecología y obstetricia he tenido un gusto especial por la parte de medicina materno-fetal, creo que es la parte que más me interesa. Entonces, quería pues como escoger un tema chévere para traer acá que no hubiéramos revisado nunca. Y en mi rotación en abril de medicina materno-fetal tuve la oportunidad en la clínica bolivariana ver una cirugía de corrección de mielomeningocele fetal. Entonces yo inmediatamente le dije a la doctora Natalia Cardoso, sin tener ni siquiera pues una fecha para la charla, le dije como doctora, quiero revisar este tema, me parece muy chévere, porque en ese momento yo tenía algunos conocimientos, pero no sabía a quiénes se operaba, cómo era bien la cirugía, pues cómo era la evidencia. Entonces dije, quiero revisar cirugía fetal. Pero hablando con la doctora Natalia, ella decía, sí, la cirugía fetal ha traído muchos beneficios para estos pacientes, para los fetos pues que se intervienen, pero nosotros como ginecólogos y como médicos general para los internos, ¿qué es lo importante? La importancia es el diagnóstico, ¿cierto? Ese diagnóstico precoz que vamos a hacer, ese diagnóstico que sea precoz va a ayudar pues a evitar complicaciones en los pacientes. Bueno, entonces hablemos de la embriología del sistema nervioso central. Cuando uno le dice hablar de la embriología, yo creo que uno tiene una cosa así en la cabeza, un poquito enredada, pero quiero explicarlo un poquito, o sea, que nos quede lo más claro posible, explicarlo bien simple. Entonces, hablemos que el sistema nervioso se va a desarrollar a partir de la placa neural. Es un área engrosada del ectodermo, háganse de cuenta que fuera como una hoja y lo que va pasando es que esa placa neural se va a plegar a lo largo de su eje central para formar un surco neural revestido a cada lado por un pliegue neural. Entonces vamos a ver que se va volviendo así, eso que era planito se va volviendo así y esos dos pliegues neurales se fusionan para convertirse en el tubo neural. Una cosa muy importante es que ellos empiezan a fusionar a partir de o sea, en la línea media y va subiendo hacia craneal y hacia caudal. Por eso los defectos del tubo neural es muy raro que los encontremos ahí en la mitad, sino que más son en la parte pues acreal y la parte caudal. Y vemos que esos despliegues se van a ir fusionando y se van a ir formando. Posteriormente, se va a crear, entonces va a quedar el neuroporo anterior, el neuroporo posterior, y esos neuroporos, el neuroporo anterior va a cerrarse más o menos al día 25 y el neuroporo posterior se va a cerrar al día 27 y vamos a ver que las paredes del tubo neural se van a cesar para poder formar el cerebro y la médula. Entonces tenemos acá tres vesículas cerebrales primarias, vamos a pasar un poquito rápido por esto. Entonces tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ojo con el romboencéfalo que les voy a explicar, o sea, es muy importante la fisiopatología que les voy a explicar más adelante. Ese prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo que va a dar al cerebro, a los bulbos olfatorios, el diencéfalo al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el mesencéfalo que queda como mesencéfalo finalmente, y el romboencéfalo entonces va a ir en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a dar lugar al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo va a dar lugar al bulbo raquídeo y a la médula espinal. Entonces nos preguntábamos qué pasa en los defectos abiertos del tubo neural, ¿cierto? Entonces, como vemos acá en la foto, acá arriba vemos, recordarles que el neuroporo anterior se cierra en el día 25, 2 días después se cierra el neuroporo posterior, pero acá en la imagen verde vemos que el neuroporo sigue abierto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa en esas pacientes. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos de espina bífida, tenemos defectos abiertos y defectos cerrados. Los defectos cerrados están cubiertos por una capa de piel y realmente no es el objetivo de la charla. ¿Por qué? Uno, porque cuando hacemos defectos, los defectos cerrados son muy difíciles de diagnosticar prenatalmente. Realmente se diagnostican más en la etapa postnatal, cuando vemos que el bebé tiene un eritema o un quiste, algunas veces tienen hipertricosis en esta zona, entonces se empieza a sospechar.
y realmente pues no tiene tantas lesiones neurológicas, mientras que los defectos abiertos sí. Entonces, cuando uno va a buscar la clasificación, realmente lo más común es la parte torácica y lumbar, es donde más vamos a encontrar esos defectos, pero también lo podemos encontrar sacra en el 17% de los pacientes. Cuando uno se va a la literatura a buscar clasificación de espina bífida abierta, realmente encontramos que hay mucha heterogeneidad, no hay una parte como que uno encuentre toda la literatura igual de la clasificación, pero trajimos como la que más aceptada. Entonces vamos a hablar, explicarles un poquito bien cuál es la diferencia. Entonces, meningocele, este meningocele es ese saco que sobresale en la espalda. Este saco que sobresale en la espalda va a contener las meninges, el líquido cefalorraquídeo, pero una diferencia muy importante es que si vemos la médula espinal representada acá en amarillo, no se va a comprometer, entonces sus pacientes van a tener menos lesiones neurológicas, mientras que en el mielingocele se va a ver un defecto del hueso, va a haber un defecto de las meninges, del líquido cefalorraquídeo, pues como el drenaje líquido cefalorraquídeo, y acá sí se va a complementar la médula espinal. Entonces, esto es donde pues vamos a hacer el día de hoy énfasis. Adicional a eso, hay otros defectos abiertos que podemos encontrar. Está el mielocistocele, que además de la protrusión de las meninges que tiene, también va a tener hay una dilatación quística del conducto central de la médula espinal. Y finalmente vamos a tener mielosquisis, que es una forma muy rara y muy grave de espina bífida, que ni siquiera tiene las meninges, o sea, tiene expuesta pues la médula al líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en mielomeningocele. Entonces nos preguntamos qué tan frecuente es, qué dicen las estadísticas a nivel global. 3 de cada 1000 bebés nacen con defectos del tubo neural. En América Latina, en un estudio que se hizo en el 2021, se encontró que el 2.89, o sea, era en el 2.89 de cada 10.000 nacimientos. ¿Por qué se encontró? A mí me llamó mucho eso la atención y yo dije, pues, ¿por qué si en América Latina? ¿Por qué menos que en otras poblaciones? Resulta que hace unos años se hizo una implementación de fortificar los alimentos con ácido fólico y vitamina B12, como arroz, harina de trigo y otros alimentos. Entonces eso hizo que la incidencia pues disminuyera. En nuestra unidad, nuestra ciudad, incluso en Colombia, no existen estudios de prevalencia de mielomeningocele y creo que pues tenemos una buena población, entonces también es una invitación como que a que reportemos esos casos y ser más juiciosos con eso. Si bien es cierto pues que a nivel global hay una incidencia, eso también va a depender de varios factores, entonces en las mujeres es más común que en los hombres. En la zona geográfica también va a depender, la etnia también nos va a afectar, por supuesto la alimentación, las personas que consuman frutas, verduras, medicamentos ricos en ácido fólico, obviamente van a tener menos riesgo y desafortunadamente también los estatus socioeconómicos bajos van a tener pues más riesgos de presentar mielomeningocele. Entonces, otra pregunta que nos hicimos en la charla, dijimos como, bueno, entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué se causa el mielomeningocele? ¿Yo qué puedo hacer para evitarlo? Entonces, vemos en la etiología que el factor, o sea, cuando la paciente yo esté haciendo el control prenatal, pues preguntar como, venga, o sea, ¿usted qué enfermedades sufre? Si o si tuvo hijos, ¿cómo fue su hijo? ¿Fue normal? ¿Fue a parto tiempo? Porque solo el hecho de tener un embarazo previo con un bebé con mielomeningocele, esto va a tener un RR de 30, o sea, va a tener un RR de 30. Adicional a eso, la paciente que tenga una ingesta adecuada de ácido fólico, al final de la charla vamos a ver cómo la vamos a suplementar y cuáles son los grupos de alto riesgo y qué dosis le tengo que dar. Las pacientes también con diabetes mellitus pregestacional, la 1 y la 2, se ve muy relacionado con las pacientes que tienen mal control metabólico. También la obesidad materna y una cosa importante es la hipertermia materna que también se ha visto que tienen más frecuencia de presentar defectos del tubo neural. ¿Por qué? Porque no es la paciente que le da gripa y que le da una fiebre normal, sino es la paciente que tiene fiebre mayor de 39,5, que es persistente en el tiempo. Entonces, y adicional, ojo con las pacientes usuarias de jacuzzi, con las usuarias de sauna, que eso también genera hipertermia. Bueno, entonces hablando como de los factores de riesgo, nos quisimos hacer una pregunta, dijimos como, bueno, ¿será que hay algún problema genético, algo genético en las pacientes? Y se ha estimado que en un 60-70% sí es de compromiso genético. Se han hecho muchos estudios en animales, principalmente en ratas, y se han encontrado muchos genes con estos defectos.
pero desafortunadamente en humanos pues no se han encontrado tantos genes. ¿Cuáles son los principales? Los genes de la vía folato-homocisteína, que realmente pues son demasiados. ¿Por qué? Una alteración en estos genes, por más que yo le vaya a dar ácido fólico a mi paciente, por la vía pues del ácido fólico, que no la vamos a explicar, eh, por la vía realmente pues no se metaboliza el folato, así yo la suplemento. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. También se han descrito otros genes como pues que metabolizan ácidos grasos, pero realmente no se ha demostrado que sí, pues que sí sea directamente relacionado con defectos del tubo neural. Los más estudiados son los genes de la vía folato-homocisteína. En cuanto a síndromes mendelianos, entonces se asocia a un síndrome, no se asocia a un síndrome, sí se puede asociar a un síndrome. Hay muchos de ellos, de los que aparecen acá, y incluso esta lista es cortica, o sea, uno busca y es una lista enorme, pero hay uno muy específico también, que es el síndrome de George, que la translocación es del cromosoma 22q11, también puede estarse asociado, pero ¿qué es lo importante de eso? Que aunque sí se puede asociar a un síndrome, la mayor parte de los mielomeningoceles son aislados. Bueno, anomalías cromosómicas, sí o no. Entonces se vio que el 5 y el 20% de los meningoceles son asociadas a alteraciones cromosómicas. La principal de ellas es el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, pero también se ha visto relacionado con la trisomía 13 y otras anomalías que incluyen translocaciones desequilibradas y cromosomas en anillo. Entonces, esto, ojo, es muy importante. Yo creo que si entendemos la fisiopatología, vamos a entender qué hallazgos vamos a encontrar en la ecografía. Entonces, nosotros, como les expliqué, entonces, ¿de dónde viene lo de la médula espinal? El romboencéfalo se divide en mielencéfalo, en metencéfalo, mietencéfalo, perdón, metencéfalo, mielencéfalo, y ese mielencéfalo va a dar lugar a la médula espinal. Entonces, no es una cosa como aislada y ya, sino que eso va a tener contacto, incluso con todo lo del sistema nervioso central, porque viene de, o sea, de lo mismo. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, este defecto que yo tengo acá, este saco herniario, va a ser como una tracción, ¿sí? Va a como a jalar, como si jaláramos una cuerda, va a traccionar. ¿Y qué va a hacer? Que toda esa parte de la fosa posterior se afecte, porque entonces, ¿qué hace? Que ya no desaparezca la cisterna magna. Obviamente eso va a ser cambios iniciales y a medida que pasa el tiempo, pues puede empeorar. Va a hacer que cerebelo también se vaya hacia hernie, que se hernie por el agujero magno. Entonces vamos a ver un signo muy importante que es el signo del plátano, incluso del plátano, no, perdón, del banano. Cuando yo tengo, cuando yo tengo pues ya incluso cuando ya el cerebelo está herniado del todo, yo ni siquiera veo este signo, que eso lo vamos a ver más adelante. Adicional a eso, todo lo del líquido cefalorraquídeo, ustedes saben que es un circuito cerrado y si hay esa obstrucción, no se puede drenar bien el líquido cefalorraquídeo, va a presentar ventriculomegalia, va a presentar hidrocefalia y otra cosa importante es que como la presión intracraneana se vuelve más negativa, entonces los huesos frontales empiezan como a ser un poquito más colapsados. Entonces también nos va a dar un signo muy importante que es el signo de limón, que es igual se les va a explicar más adelante. Hay otra teoría y otra hipótesis que dice, la teoría de los dos golpes, es dice, ya tenés un daño neurológico por la lesión que estás teniendo, entonces, adicional a eso, ese defecto está expuesto al líquido cefalorraquídeo que va a estar irritado, que va a estar, el líquido cefalorraquídeo no, el líquido amniótico que va a estar irritando, que va a generar más daño neurológico. Entonces, es supremamente, pues, importante y por eso creo que la cirugía fetal, que también la vamos a hablar, ha mostrado, pues, que hay beneficios en cuanto a esa teoría, porque, pues, corrigiéndolo ya no se va a exponer a ese daño del líquido amniótico. Bueno, entonces, importante el diagnóstico prenatal. Entonces, creo que acá es nuestro, pues como lo más importante de la charla que tenemos nosotros que como médicos generales cuando nos llegue una paciente al control prenatal con una ecografía que le vieron, explicarle, o nosotros como ginecólogos qué debemos hacer. Entonces, tenemos la ecografía de tamizaje genético y la ecografía de detalle anatómico. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan temprano se puede detectar? O sea, yo a las cuántas semanas puedo ver que mi bebé viene con un defecto del tubo neural, pues que viene con un mielomeningocele. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que es posible realizar un diagnóstico basado en la utilización directa a las 11 o 14 semanas realizada por materno-fetal. Entonces, recordar que muchas veces estas ecografías siempre deben ser realizadas por personal entrenado, ojalá un materno-fetal, que obviamente pues ha estudiado más, que está más, o sea, que
sabe los defectos, cómo se ve las partes tempranas. Y anteriormente uno creía que esta ecografía de tamizaje genético era mucho como para las aneuploidías y realmente ya se ha visto que pues la ecografía de tamizaje sirve para un montón de cosas, pues para mirar la vitalidad, para mirar la cronicidad en caso de que sean embarazos gemelares, pero también puede ser muy importante para descartar esas malformaciones tempranas, pues para mirar esas malformaciones. En la ecografía de tamizaje genético, ¿qué vamos a buscar? Pues digamos que si bien es cierto, hay veces, bueno, otra cosa que recomiendan es que la osificación de los huesos es alrededor de la semana 13 y 14. Entonces, si yo probablemente mando a la paciente a hacer una ecografía a la semana 11, probablemente yo no voy a poder detectar eso, ¿cierto? Entonces, más o menos no mandarla, o sea, sí mandarla tempranamente, pero como que recomendarle a la paciente que entre la semana 13 y 14 se la haga. ¿Qué cosas indirectas vamos a ver? Entonces, al medir la translucencia local, es posible evaluar la fosa posterior es normal. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el diencéfalo, ¿cierto? Acá vemos el mesencéfalo y acá entonces vemos 4 líneas hiperecoicas que me hacen de 3 espacios hipoecoicos, que entonces van a ser el troco encefálico, el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Si yo veo esto, yo digo, pues me quedo más tranquila, ¿cierto? O sea, obviamente no lo puedo descartar si no puedo evaluar bien la columna, pero si yo veo un paciente con una fosa posterior normal, pues uno dice, no tiene miedo de. En el caso de que esto esté alterado, entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, acá vemos que solamente se ven 2 espacios. Y acá, en la parte sagital, pues lo que recomienda las guías de ISOC del 2023 es por lo menos hacer esa parte sagital para mirar cómo va la columna, o sea, cómo está la columna, mirar que pues que estén los espacios, que no haya, como acá, pues que vemos el defecto. Bueno, entonces en la ecografía de detalle anatómico que recomienda la ESOG, entonces recomienda pues varios cortes, pero recomienda mucho el sagital y el coronal. Entonces el sagital, como yo les decía, voy a ver cómo está la columna, si tengo defectos óseos, si no tengo defectos óseos, si de pronto tengo alguna protrusión y voy a ver muy bien pues ese canal neural, el conus medulares que más o menos en el segundo trimestre está alrededor de L2 y L3 y voy a pues a evaluar que no haya pues ninguna protrusión, ningún saco hernario, pues va a mirar que todo esté bien y muy importante evaluar también pues como la región sacra. En la parte coronal, entonces también hacer pues hacer también este corte y mirar a ver que todas las apófisis estén bien y que no haya pues como separación de las apófisis como ya les voy a mostrar. Una cosa muy importante que se me olvidó decirles es que cuando en el momento en que yo diagnostico, digamos, tengo una ecografía de tamizaje, obviamente este paciente a las 11 semanas no lo van a operar y no les estoy diciendo que operarlo es lo que sí o sí tienen que hacer, pero sí remitámoslo, o sea, remitámoslo, no tiene que ser urgente, pero prioritariamente a un medicina materno-fetal. Muchas veces las pacientes llegan al médico materno-fetal a las 34 semanas, pues ya para qué, o sea, no le puedo dar muchas cosas diferentes a esa paciente. Entonces, y explicarle a la paciente, pues como este es el efecto que tienes y ya les voy a dar como más herramientas a medida de la charla para que podamos enfocar bien esto. ¿Qué podemos ver en el segundo trimestre? Ya en la ecografía de detalle anatómico sí vamos a ver mejor, entonces acá obviamente la visualización del defecto óseo y la protrusión del saco. Podemos ver el defecto espinal por donde sobresale el saco meningio y vamos a ver, si lo ven acá, vamos a ver la separación de las apófisis laterales de las vértebras lumbares. Acá es un video que estamos, acá se ve el defecto. Bueno, este es un caso de una paciente que llegó a la Bolivariana, también para que veamos un poquito como más de imágenes, una paciente primigestante, 25 años, y en la ecografía de detalle anatómico le encontraron un defecto. Entonces acá ellos hicieron, pues, acá se visualizaba el defecto, desde T12 hasta S1, acá otras imágenes, y acá lo midieron. Bueno, entonces, otra cosa importante que tenemos que hacer es determinar cuál es el nivel comprometido. La ecografía en 3D pues nos puede ayudar mucho en eso. Obviamente, si no somos los personales más idóneos, pues el materno-fetal, pues hay que mandar las pasas pacientes a materno-fetal. ¿Y qué se recomienda? ¿Cuál es el nivel comprometido? Se hacen 2 cosas. Entonces, una, usted puede medir, digamos, pues contar las vértebras o sea, como de arriba hacia abajo. Entonces,
pues empezar a contar, y digamos en la parte lumbar, que recomiendan ellos. Si yo tengo la costilla que es T12, pues la última costilla, entonces empiezo a contar L1, L2, L3, L4, S1, S2, o puedo contar, ya si el defecto exacto me queda más fácil al revés. Vemos que en el segundo y tercer trimestre el S4 no es que sea la última vértebra exacta, obviamente ellos tienen S5, sino que a partir, o sea, la S4 es como la última que está, la última vértebra que está osificada. En algunos pacientes se puede ver S5, pero es más común que sea S4, y usted empieza a contar a partir de S4, S3, S2, S1. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente entre más arriba está el compromiso, más lesión voy a tener neurológica, ¿cierto? Entonces, más alteraciones va a tener ese paciente. Entonces, es muy importante determinar cuál es el nivel comprometido. ¿Qué vamos a encontrar en el segundo trimestre? Ya se los voy a mostrar más, pues se los voy a mostrar más en imágenes. Entonces, vamos a encontrar un DBP y una circunferencia de la cabeza más pequeños. Eso se hace inicialmente antes de que se haga la hidrocefalia, porque obviamente después de la hidrocefalia, pues va a compensar eso, y uno creyendo que es pues masa cerebral, pero realmente pues es la ventriculomegalia que me puede aumentar el DBP, pero inicialmente yo voy a encontrar el DBP y una circunferencia cefálica más disminuidos, los huesos frontales aplanados o cóncavos. Va a encontrar una ventriculomegalia. Recordemos ese momento en que ya se tapa, pues va a ser una ventriculomegalia, empezar una ventriculomegalia leve, luego una ventriculomegalia severa. Va a tener obliteración de la cisterna magna, por lo que le expliqué, se tracciona, entonces pues se va a perder. Un cerebelo pequeño o forma cóncava, que es el signo de la banana, que esto va a aparecer en un momento, pero luego cuando ya haga la herniación del todo, ya ni siquiera voy a ver cerebelo. Y no es que sea ausencia de cerebelo, no es que esté, pues que está ausente, sino que está retraído, pues está donde no debe estar. Entonces, estos son los signos que les dije. Entonces, acá en la primera imagen vemos que es lo normal, es como, pues, tenemos acá un corte transcerebral normal, y el complejo, pues, anterior está formado acá por las astas anteriores de los ventrículos laterales y el cabo del septum pelúcido. Y en la fosa posterior, acá voy a encontrar este cerebelo en forma de mariposa, y voy a encontrar la cisterna magna súper bien. Acá lo que yo les decía, entonces, ¿qué hace? Un limón, porque eso tiene, pues va a tener como una depresión de los huesos por esa disminución de la presión intracraneal, entonces va a ser como forma de limón, y acá el signo de la banana por la retracción pues del cerebro. Entonces, estos signos son súper importantes. ¿Qué otras cosas nos preguntamos? ¿Tiene lesiones asociadas, sí o no? Entonces puede tener lo de la malformación de Chiari, que es básicamente lo que les expliqué, ya es cuando ya está, o sea, es el, cuando ya, sí, de verdad, pues es como el peor pronóstico de los pacientes, cuando ya está herniado, cuando ya todo eso de la fosa posterior pues pasa en el agujero magno. 95% presentan, pues de las malformaciones de Chiari, o sea, presentan un mielomeningocele asociado, y acá vemos unas imágenes donde pues ya vemos esto acá herniado. En cuanto, ¿qué otras cosas pueden presentar? Debilidad parálisis de las extremidades inferiores, que es lo ideal, que nosotros en el útero hagamos como si evaluáramos el bebé en vivo. Pues obviamente no es lo mismo, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, usted mira, si mueve las rodillas, cómo tiene la forma del pie, empezar a mirar a ver si tiene equinovaro, entonces empezar a ver, porque una cosa es el defecto óseo y otra cosa pues es la parte sensitiva, o sea, la parte de la raíz nerviosa, cuáles está comprometiendo. Yo puedo tener un defecto en ese uno, pero entonces puedo estar comprometiendo desde la raíz nerviosa del E4. Entonces empezar a mirar si me ve está arrodillado, cómo tengo, o sea, cómo las cosas. Y eso es pronóstico para el paciente. Entonces hay que explicárselo muy bien a la mamá y decirle, no es lo mismo un defecto en S4 que un defecto en L2. Entonces hay que explicar a la paciente. Cosas muy comunes, el pie equinovaro pues es el más frecuente y también es pronóstico para la paciente. La hidrocefalia por todo el mecanismo que ya les expliqué. Incontinencia urinaria y fecal, obviamente si es más arriba, ya si es un defecto exacto, pues no va a presentar incontinencia urinaria y fecal. Entonces yo digo, listo, yo diagnostiqué, yo veo a esta paciente, ¿qué hago? Entonces, remisión prioritaria materno-fetal, ¿cierto? De ¿qué otros exámenes yo le debo mandar? Yo a esos pacientes le debo mandar un ecocardio para mirar otras cosas. Obviamente, cromosoma, cariotipo está un poquito como en la literatura, un poquito controvertido, porque uno dice, no se encuentra muchas partes como para operar, le piden cariotipo, y hemos visto que se asocia al síndrome de Edwards, trisomía 13, pues a otras cosas, pero si usted no ve algo en la ecografía, pues digamos que no lo, o sea, si usted no ve otras alteraciones que me haga pensar en eso, pues
si usted no lo manda no está mal, pero o sea, hay un poquito de controversia en eso. Otros estudios vimos que también podía ser por cosas genéticas, entonces no siempre, pero también puede estar que se le haga exoma fetal, secuenciación, ¿cierto? No en todos los pacientes, pero también en pacientes que yo estoy pensando, no es que pues no es la primera vez que le pasa, o sea, yo no encuentro otra causa, se alimenta bien, se está suplementando bien y le pasa esto, pues digamos que podría ser una opción. Otra cosa que se le habló en la literatura hace mucho tiempo, más o menos en 1983 empezó a hablar, la fuga de líquido cefalorraquídeo empezaba a aumentar la concentración de alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa en el líquido amniótico y en el suero materno. Realmente esto acá no se hace mucho, en Colombia pues no tiene ninguna, pues no se hace eso. En Estados Unidos sí le miden alfa-fetoproteína pues también por otras cosas, entonces podría pues ayudar, pero realmente es como para que sepan que eso se hace, pero acá en Colombia no lo hacemos. Bueno, entonces ya tenemos a la paciente, le explicamos todo, todas las cosas y vamos a hablar entonces qué opciones de tratamiento, ¿cierto? Entonces explicarle a la paciente y ojalá sea un equipo multidisciplinario. Entonces por eso remitimos a las pacientes por eso remitimos a las pacientes pues a medicina materno-fetal para que las vea también pues como un grupo grande, neonatólogo, pediatra, para que sepan más o menos pues cuáles son las implicaciones. Entonces tratamiento, entonces explicar a la paciente y si la paciente desea una interrupción voluntaria del embarazo, pues remitirla para hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Si vemos, podemos hacer que la paciente tenga un manejo expectante, simplemente hacerle seguimiento y ya hacer una cirugía postnatal, también se puede. Y la cirugía fetal, pues creo que se ha implementado porque a esos niños realmente les iba muy mal. Si uno veía con una persona con mielomeningocele, entonces veía que eran niños que necesitaban ortesis, que no caminaban, con pañal, ¿cierto? Entonces mirar como otras propuestas que le podemos ofrecer a estos niños a nivel prenatal para poder hacerla, pues para poderles ofrecer. Yo creo que no podemos hablar de cirugía fetal sin hablar de este estudio que se hizo en el 2011, que es el estudio de MOMS. Y ellos lo que buscaban era, bueno, comparemos esos resultados de la reparación intraquirúrgica antes de las 26 semanas con la reparación postnatal estándar. Entonces se hizo pues un grupo control que fue la intervención, que fue el que lo operaron, y el grupo control, que fue el grupo control que fue el que pues, se operó después de que ya naciera, y buscaban varias causas: muerte fetal, necesidad de colocar una derivación de líquido cefalorraquídeo, de la edad de 12 meses o combinación de desarrollo mental y función motora a los 30 meses. ¿Cuáles son los criterios de inclusión que nos sirven mucho? Porque creo que esos son los pacientes que estamos operando. Entonces tenemos que sea un embarazo único, meningocele con el límite superior ubicado entre T1 y S1, pacientes que tengan Arnold-Chiari 2, gestacional desde las 19 semanas a las 25 más 9 semanas, cariotipo normal, en ese momento pues que ellos vivieran en Estados Unidos, y edad materna de al menos 18 años. En cuanto a los criterios de exclusión, miramos anomalía fetal no relacionada con el mielomeningocele, cifosis grave, riesgo de parto prematuro, abrupción de placenta, índice de masa corporal mayor a 35 y contraindicación para la cirugía, incluida la esterotomía previa en el segmento uterino activo. ¿Qué buscaron acá? Entonces, cuando miraron los resultados del MOMS, se encontró que los bebés a los que se les realizó la corrección antenatal nacían antes y tenían menor peso, un promedio de más o menos 34 semanas. Cuando miraron los resultados neonatales a los MOMS de 12 meses, entonces miramos acá los desenlaces neurológicos, vemos que como la derivación ventrículo-peritoneal con la cirugía prenatal se redujo a la mitad. Ahora, una cosa importante es que ellos pensaban recoger 200 pacientes, realmente recogieron 80 del grupo postnatal y el grupo 78 prenatal. ¿Por qué? Porque el estudio fue parado por estos hallazgos que ya les voy a contar. Dijeron como éticamente no es correcto que a los pacientes les vaya también y nosotros no estemos ofreciendo esta terapia. Entonces, el Chiari ausente encontraron que en las pacientes que no se operaba, el 96% persistía, y veníamos que 36% tenían Chiari ausente. Y en la compresión del tallo ausente vemos que el 80% de las pacientes que se operaban no tenían pues compresión del tallo. Cuando miramos los resultados neonatales a los 30 meses, ¿qué se encontró? Que el desarrollo motor le fue mejor a los intervenidos prenatalmente, era más probable que tuvieran una marcha independiente, pues hicieron una escala de baile
una escala que ellos explicaban en el estudio y miraban que pues que les iba mejor caminando. Entonces realmente pues encontraron muchas cosas buenas. Entonces uno dice, bueno, fueron muchas cosas buenas a nivel fetal, entonces, ¿qué pasa a nivel materno? O sea, ¿qué cosas encontraron y qué encontraron ellos? Entonces, ellos se dieron cuenta acá que era más frecuente la separación de la membrana coriamniótica, que era más frecuente el oligodramnios, que la ruptura espontánea de membranas y el trabajo de parto espontáneo era más frecuente. Y uno le dice, bueno, o sea, el miedo a uno intervenirlo es bastante porque uno dice, va a ser una ruptura uterina, ¿qué va a hacer? Pero que encontraron ellos que 90% no hacen disencia y cicatrizó la intervención adecuadamente. Posteriormente, otros estudios que se hicieron y dijeron básicamente lo mismo, dijeron sí, sí es bueno para las pacientes, les va muy bien, tiene muchos beneficios. Es cierto que tiene parto pretérmino, es cierto que puede haber dehiscencia de la herida y ruptura uterina, pero lo más importante es que, o sea, realmente los beneficios eran superiores a los riesgos y por eso es que actualmente todavía se hace la cirugía fetal. Acá en Colombia la primera vez que se hizo cirugía fetal fue, en Colombia no, en Medellín la primera vez que se hizo cirugía fetal fue en el 2005. A mí eso me llamó mucho la atención porque el estudio del MOMS fue en el 2011 y ellos en el 2005 empezaron. O sea, ya cuando, cuando se hizo el MOMS, que era como toda la evidencia, eh, ellos ya llevaban 17 cirugías. Y acá les traigo un poquito de lo que yo pude ver ese día en la cirugía. Entonces es muy importante un equipo multidisciplinario que vamos a tener entonces el anestesiólogo, es muy importante hacer una anestesia general y también anestesia epidural porque no solamente es el dolor de la mamá, sino el dolor del bebé. Vamos, dos cirujanos expertos, dos ginecólogos en este caso, y una persona que juega un papel fundamental es el neurocirujano, que es quien hace la corrección del defecto del tubo neural. Entonces vamos a ver el video, acá vemos que están los dos cirujanos, pues también obviamente las instrumentadoras. Vamos a ver que acá hacen la exteriorización del útero. Hacen una valoración intraoperatoria para la localización de la placenta. Se van a marcar las zonas de seguridad por las cuales se puede realizar el abordaje quirúrgico. Entonces van a ser dos puntos iniciales en la capa serosa. Apertura del miometrio debe ser, pues que lo van haciendo como con la saliz y con mucho cuidado porque debe ser controlado a las aperturas de membranas y van a drenar el líquido amniótico. No significa que van a, pues, a drenar el líquido amniótico y sale todo eso, realmente eso lo hacen pues como con una agujita que ya les voy a mostrar. Y ese líquido se guarda en una parte estéril, generalmente a temperatura ambiente, y luego al final de la cirugía vuelve y se pone el líquido amniótico. Entonces hacen la ruptura acá, acá es la sonda que les dije que ponían, y las membranas que las vemos acá, esas membranas las van a fijar. Las fijan acá, pero sin coger la cerosa, no cogen la cerosa para coger las membranas. Acá ya vemos el defecto expuesto. Esta cosa que vemos acá es un dispositivo que en los últimos años se ha usado mucho, que es el Alexis, que ayuda mejor como a hacer la exposición de pues, del defecto para poder hacer la reparación quirúrgica. Y acá es, ay, perdón, la parte donde corrige el neurocirujano. Ya este es el defecto corregido. Y una cosa y cambios principales que se han hecho, pues como después del MOMS, fue que en el MOMS cerraban en dos planos, acá se cierra en tres planos, que eso hace que disminuya la decencia que vamos a mostrarle, pues les va a mostrar un estudio. Entonces ellos cierran la adhesiva, el miometrio y luego la cerosa. ¿Y qué hacen con esto del catéter que a mí me parecía muy curioso? Es que ellos lo dejan como hasta la segunda capa que le están haciendo y luego ya se saca el catéter, pues le ponen el líquido amniótico, lo retiran y ya continúan suturando.
Finalmente, pues esta es la cicatriz que queda. Ay, listo, entonces, hablando de cirugía fetal y pues como con todas las cosas que se han encontrado, este es el panorama que nosotros teníamos de cirugía fetal en el 2005. La zona roja son las partes donde se hacía y vemos que en el 2023 actualmente programas, o sea, es tan buena que miren, o sea, realmente que ya se hace en muchas partes, pues se hace en México, en Brasil, pues en Colombia, en Paraguay, en Perú. Entonces quisimos traerles este estudio que se hizo en el 2021 y buscaba pues, un estudio multicéntrico que se hizo en Latinoamérica que comparaba la experiencia de los países latinoamericanos con respecto a los resultados que nos mostraba el MOMS que se encontró, digamos, en Colombia, por ejemplo, acá, si bien lo que yo les decía ahora, la UPB empezó a hacer intervenciones en el 2005, hasta el 2020 llevaba 64 pacientes, pero en otras partes como en Cartagena se empezó en el 2017 y ya llevaban 8 pacientes. Hospital San Vicente Fundación Medellín también se hicieron 8 casos desde el 2014 hasta el 2020 y en la Clínica Colombia de Bogotá también se hicieron varios casos. ¿Qué buscaban acá? Entonces ellos buscaban pues comparar qué podemos ver nosotros, que si vemos acá, nos llama la atención que la población fue muy similar, pues la edad materna tenían un promedio más o menos de 29 años, también más o menos del mismo nivel de multíparas y nulíparas. Y otra cosa que vemos es que aunque la edad materna lo que vemos acá es que aunque la edad gestacional fue estadísticamente significativa, pues que ni siquiera lo quise señalar, pues clínicamente no era muy, pues la gestacional a la que se hizo la intervención realmente pues no era muy significativa, o sea, sí era estadísticamente significativa, pero clínicamente pues eso no nos va a cambiar en mucho, ¿cierto? Miraban lo significativo de los autores, bueno, y que miraban que había dehiscencia de la pues de licencia de adelgazamiento de la esterotomía se presentaba en menor porcentaje y también la licencia del sitio de la reparación neuroquirúrgica pues también era menor con la cirugía que se hacía pues abierta versus a la que se hacía versus el MOMS. ¿Qué dicen ellos en el estudio? Por lo que yo les dije, o sea, cambios que se hicieron dos cambios importantes. Uno, que la licencia de la herida perdón, que hicieron dos cambios importantes. Uno, que se cerraba en 3 planos y no en 2 planos como el MOMS. Y el MOMS usaba más o menos 6 a 8 centímetros en la incisión, mientras que en la cirugía abierta, pues depende del defecto que tenga, ¿cierto? Entonces esas cosas pudieron ayudar. Y otra cosa es que también muchos centros pues cuentan con neurocirujanos que pues se formaron para hacer estas reparaciones. Entonces obviamente no es lo mismo que lo haga un cirujano pediátrico a alguien que sea solamente pues formados en neurocirugía pues para corrección de eso. Y no significa que todos los neurocirujanos lo hacen, son personas que han recibido entrenamiento. Bueno, entonces, cirugía por fetoscopia se empezó a hacer y decir, bueno, si tenemos más licencia de la herida, si esas pacientes obviamente tienen que ir a cesárea, entonces pues hagamos cirugía fetoscópica, ¿cierto? O sea, miremos a ver cómo nos va. Y les traje un estudio, pues cuando nos preguntamos qué técnica es mejor, es superior una a la otra, realmente cuando uno mira estudios de metaanálisis, hay muy poquitos comparando uno con la otra, o sea, hay muchos como comparando solo cirugía abierta, solo fetoscopia, pero uno y la otra son muy poquitos. Este estudio se publicó en el 2017 y se informaron 11 estudios, 5 hacían parte de la parte de reparación fetoscópica del mielomeningocele y 6 informaron resultados de la reparación fetal abierta del mielomeningocele. Los resultados primarios, bueno, una cosa importante es que una limitación del estudio que ellos decían era que ellos no habían tenido en este estudio ensayos aleatorizados, simplemente eran pues como casos retrospectivos, casos sin controles prospectivos, pues que no, o sea, eso fue como una de las limitaciones del estudio y buscaban algunos resultados primarios. Entonces vamos a ver acá qué encontraron. Tenemos acá la parte de fetoscopio y la parte de abierta. Entonces vemos que 28% de las pacientes le cambiaron la vía, o sea, no lograron hacer la fetoscopia, que eso es muy significativo. 19% de las pacientes que operaron por fetoscopia, los tuvieron que reintervenir después de nacer, mientras que en el abierto miramos que solamente es el 2%. El parto pretérmino ocurrió en el 88% versus el 66% en la cirugía abierta. La ruptura de membranas se dio en el 74% versus un 24%.
Y lo único que parecía que era mejor era la parte de la licencia, o sea, que parecía que era mejor la cirugía por fetoscopia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Según este estudio, parece que la vía fetoscópica no es la mejor vía de acceso, pero, sin embargo, hay unos reportes que se han hecho. Por ejemplo, el doctor Yesid, que trabaja en Cartagena, con el doctor Miguel Parra y el doctor Contreras, ellos empezaron a hacer cirugía fetoscópica. Ellos acá, ese fue un trabajo que llegaron a FECOLSOC, que incluso ganó segundo puesto en la parte de presentación oral. Y ellos hicieron un seguimiento prospectivo de una serie de casos que se sometieron a una reparación intrauterina mielomeningocele fetoscópica asistida por la parotomía entre 2019 y 2022. Realmente tenían 9 pacientes. La gestacional al momento de la cirugía fue 25,6 semanas y el parto a término ocurrió en el 71,4% de los casos y el 57% de ellos tuvieron partos vaginales. Solo un paciente requirió tratamiento postnatal para hidrocefalia y la distribución de la función motora en los neonatos mejoró en comparación con el nivel anatómico. Entonces, ¿qué tenemos a eso? Con el metaanálisis que uno revisa, uno dice, pues no, les va por a los de la fetoscopia, pero están haciendo trabajos y recogiendo pacientes, pues y de pronto pues hay que mirar, yo creo que en el tiempo y no satanizar, digamos, la intervención por fetoscopia. A quienes no le vamos a proponer cirugía, entonces no le ponemos cirugía a estos pacientes que no tienen defecto, pues que no tienen Arnold-Chiari, no le vamos a proponer cirugía. Fetos con defectos en la angulación de la columna que sea mayor a 30 grados, tampoco se les puede ofrecer cirugía. Paciente acá con defecto sacro, pues esa paciente obviamente va a tener ahí más riesgos que más beneficios. Otras cosas que están un poquito controvertidas, las obesas con un índice de masa corporal, algunos dicen mayor de 35, otros dicen que 30, pues también está muy debatido. Obviamente, si yo tengo síndrome de parto pretérmino, por alguna razón no. Si yo voy a tener alguna anomalía cromosómica, tampoco no. Y en menores de edad, pues también hay veces, en algunas partes donde hacen intervenciones quirúrgicas, pues se hace como llamado del comité de ética y se mira a ver si pueden entrar o no. Porque voy a terminar el embarazo, entonces depende, obviamente, si la paciente la paciente se hizo intervención prenatal, pues se hizo cirugía, obviamente esa paciente pues va a tener más riesgo de ruptura uterina, no le podemos dar trabajo de parto pretérmino, vamos a llevar a la paciente a cesárea, más o menos a las 35, 36 semanas se lleva a la paciente a cesárea, pero si la paciente por el contrario, digamos que la parte de se hizo algún abordaje fetoscópico, como estamos viendo con el doctor Jessy Miranda. Yo creo que es muy rápido para hacer esas recomendaciones, pero ellos le dan muchas veces partos vaginales a sus pacientes. Y si la paciente solamente tiene defecto y no se hizo nada, simplemente un manejo expectante, yo le puedo dar a esa paciente parto vaginal. Muchas veces llevamos la paciente a la cesárea, ¿por qué? Porque necesitamos un ambiente controlado cuando esas pacientes nazcan, ¿cierto? Entonces necesitamos que esté el cirujano, que si el neurocirujano vaya a estar, que esté el pediatra, que esté el neonatólogo. Entonces creo que es muy importante, por eso muchas veces programamos a nuestras pacientes para cesárea. O sea, necesitamos que no nazca a las 2 de la mañana, pues cuando no está todo el servicio disponible. Bueno, entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Y eso es fundamental y creo que eso es otra cosa que como ginecólogos debemos recomendar y también los internos, pues los médicos general, la paciente que me llega al control prenatal. Encontramos que realmente, aunque muchas de las guías dicen como dele ácido fólico a las pacientes, a veces no se dan como los riesgos, pues como que no hay unas dosis claras. Entonces quisimos traer estas guías de las guías canadienses donde debemos calcular el riesgo. Entonces, ¿qué pacientes van a requerir mayor ingesta de ácido fólico para mujeres con factores de riesgo? Entonces, ya vimos, paciente que ya haya tenido un bebé con defecto del tubo neural, otra anomalía asociada por deficiencia de ácido fólico, paciente que tenga su pareja, un antecedente familiar en primer grado, paciente que tenga diabetes pregestacional, o sea, todos los factores de riesgo que yo les dije, una enfermedad hepática avanzada, paciente que tenga diálisis renal, paciente que sea epiléptica y use carbamazepina, use otros medicamentos. Esas pacientes que tienen condiciones de mala absorción gastrointestinal, una paciente con un bypass gástrico, obviamente no me va a absorber igual el ácido fólico, la vitamina B2, entonces ojo con esas pacientes. Y ellos calculan el riesgo, entonces lo dividen bajo, moderado y alto. Entonces, bajo son las pacientes que no tienen antecedentes de nada, ni personal, ni familiar, no tiene diabetes, es una persona sana. ¿Listo?
Moderado es que tenga alguna de las siguientes, entonces que tenga un antecedente personal o familiar de otras anomalías sensibles al ácido fólico, que tenga antecedente familiar de un defecto del tubo neural en pariente de primero o segundo grado, diabetes tipo 1 o 2, uso de medicamentos teratogénicos y condiciones de mala absorción gastrointestinal. Estas dos primeras también incluyen pues la pareja, o sea, como si la pareja lo tiene, también es moderada. Entonces, con solo un criterio ya tiene moderada. Y alto, mujeres y ellas o su pareja masculina tienen antecedentes personales de defectos del tubo neural o un embarazo que afectado por un defecto del tubo neural. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? Entonces, si es bajo, ¿qué le voy a recomendar a la paciente? Obviamente, yo sé que esto es algo que querían, pues si queremos llegar todos y que es muy difícil tener una asesoría preconcepcional, uno quisiera que las mujeres llegaran al consultorio a nosotros no embarazadas, sino diciendo, me quiero embarazar, ¿cierto? Para empezar a darle como todas las cosas, pero si me llega esa paciente, muchas veces ni siquiera le dicen, tome ácido fólico, muchas veces le dicen como, no, pues usted está sana, le mandan los exámenes y ya, pero venga, empieza a tomar ¿cuánto? 0,4 miligramos de ácido fólico y también puede tomar vitamina B12 2 a 3 meses antes de embarazarse. Cuando ya se embarace, sigue la misma dosis, incluso hasta 4 a 6 semanas postparto. Cuando tenemos moderado, entonces ya no va a ser suficiente 0,4 miligramos, sino que le decimos, venga, usted tome 1 miligramo de ácido fólico 2 o 3 meses antes para tener las reservas bien. Hasta las 12 semanas de gestación, a las 12 semanas de gestación podemos hacer dos cosas. Una, bajarle la dosis a 0,4 miligramos o seguir la dosis de 1 miligramo como estaba hasta finalizar pues el embarazo 4 a 6 semanas postparto o hasta que termine pues la lactancia se la podemos dejar. Y ojo con esas pacientes de alto riesgo porque va a aumentar. Entonces tenemos que tome ácido fólico de 4 a 5 miligramos. Miren que la dosis es supremamente alta, entonces tenemos que, pues no es supremamente alta, pero es superior. Entonces no es lo mismo mandarle, pues lo mismo a todas, tenemos que preguntar y ser muy juiciosos con la anamnesis. Y se lo damos 3 meses antes de la concepción hasta las 12 semanas de gestación. Y posteriormente podemos bajarnos a 0,4 o a 1 miligramo durante el embarazo o durante todo el embarazo y después 4 a 6 semanas postparto. Bueno, entonces ya terminando pues esto de la prevención, vamos a hablar entonces de las conclusiones. Entonces, es muy importante conocer el mielomeningocele. Es la forma más común y grave de espina bífida. Su prevención debe comenzar en la etapa preconcepcional, o sea, y continuarse en el primer trimestre del embarazo. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí. Muchas veces revisamos exámenes, llegan con un montón de carpetas, un montón de cosas, pero venga, usted sí se está tomando el ácido fólico, pues unas cosas tan pequeñas que hacen tantos cambios, hay veces se nos olvida hacerla. O sea, una cosita, mandarle a la paciente, le va a mandar ácido fólico, usted sí tiene en la casa. Listo. El diagnóstico precoz va a impactar en el pronóstico del paciente, entonces no nos quedemos con esos pacientes, remitámoslos a medicina materno-fetal o los médicos generales que van a hacer, pues ya saben cómo abordarla mejor. La asesoría prenatal después de la detección de espina fetal es complejo y involucrar un equipo multidisciplinario. Entonces, lo que yo les decía, si el neurocirujano, el anestesiólogo, medicina materno-fetal, ginecólogo, o sea, como que esté a un grupo quien apoya a estos pacientes, sí, pues es complejo tener un bebé que tenga un mielomeningocele. La espina bífida puede variar en gravedad y el impacto en la vida de una persona depende de factores como la ubicación y el tamaño de la abertura de la columna vertebral, lo que les explicaba, entre más arriba el defecto, más lesiones neurológicas voy a tener. Y esos son como unos videos de pacientes que fueron operadas, que recibieron cirugía fetal, que la vemos caminando súper bien. Y esa es otra chiquita que también. ¿Qué nos dice eso? Que la cirugía fetal realizada con amor, delicadeza, precisión, puede lograr buenos resultados y mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Gracias. Muchas gracias, doctora, por tu presentación y por la manera como desarrollaste la charla para cumplir todos los objetivos. Y definitivamente se nota un cambio importante ¿cierto?, en el crecimiento de hacer tus conferencias. Quiero darle la palabra a la doctora Natalia Cardoso, experta en materno-fetal y docente nuestra también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctora Natalia. Buenos días. ¿Me escuchan? Un minutico, doctora, que no te escuchamos.
Sí. Hola. Listo, doctora, ya sí. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandra, por tenerme en cuenta y por seguir mostrando esa pasión que tiene por la medicina materno-fetal, incluso hasta los últimos días de su residencia. Lo primero que les quiero decir es que me parecen súper valiosos estos espacios donde podemos ver un resultado postnatal satisfactorio, pero donde logramos tener como toda la revisión de la patología y podemos llegar como a unas conclusiones de prevención y de manejo que muchas veces incluso nos quedan como en el aire. Vamos a ver que hay algunas personas que no entienden como la complejidad de la patología y que incluso no conocen que en nuestra ciudad se realiza la reparación quirúrgica del mielomeningocele y es muy triste ver que hay muchas pacientes que incluso siendo del área metropolitana se Doctora, qué pena que se escucha muy entrecortado. Voy a intentar. ¿Me escuchan mejor? ¿Me están escuchando mejor ahí? Sí, doctora, ahí perfecto. Perfecto. Entonces, me parece súper importante, pues como toda la parte de concientización, pues que nos dio María Alejandra con la parte del diagnóstico, vemos que todavía es muy frecuente que las ecografías, por así decirlo, avanzadas, como es la ecografía de tamizaje genético y el detalle anatómico, se realicen por personal no entrenado. Incluso en nuestra ciudad todavía tenemos muchas pacientes que las EPS pues las remiten a estas ecografías hechas por ginecobstetricia y en este tipo de patologías es súper importante esa evaluación anatómica completa. Hacer una ecografía de tamizaje genético no es simplemente evaluar la translucencia nucal ni el hueso nasal, sino que es mirar todo ese desarrollo anatómico inicial del feto y poder diagnosticar no solo el mielomeningocele, sino muchas otras alteraciones de manera temprana que pueden tener intervención. Es súper importante que tengamos claro pues, la parte de la prevención. Muchas veces tenemos pacientes que ya han tenido algún antecedente y que quizá pues interrumpieron el embarazo y por eso no se tiene como muy en cuenta. Entonces en la historia clínica, saber por qué fueron las interrupciones previas del embarazo y saber si esas pacientes requieren una suplementación adicional de ácido fólico es súper importante. No sé si tengan alguna duda. Creo que estas alteraciones ecográficas en el segundo trimestre son muy evidentes. La mayoría de las veces el defecto protruye de manera importante hacia el líquido amniótico y vamos a ver que ya los hallazgos intracraneales empiezan a tener pues como una representación que a ojo es mucho más fácil. Yo muchas veces le digo a los residentes, usted puede no tener el diagnóstico claro, pero si usted tiene clara en su cabeza cómo es la imagen normal, cómo se debe ver un plano transtalámico, un plano transventricular y un plano transcerebeloso normal, y usted está viendo algo que no está dentro de la normalidad, sospeche que está pasando algo. Así no me diga qué es, pero remítalo y diga, aquí estoy encontrando una alteración, no estoy viendo la cisterna magna, veo el cerebelo desplazado hacia la fosa posterior y remítalo para que sea evaluado por medicina materno-fetal y pueda ser pues como mejor enfocado. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Felicitaciones pues a Alejandra porque fue muy buena presentación, muy buena revisión, tanto desde la parte embriológica, anatómica, ecográfica, hasta la parte pues de tratamiento y prevención. Yo tengo una pregunta para la doctora Natalia. ¿Hay alguna razón en especial para que existan
en el mundo tendencias para que se les haga a algunos cariotipo y a otros no, sabiendo las implicaciones de todo lo que lleva consigo realizar un proceso de una cirugía, sea abierta, sea fetal asistida, pues laparoscópica asistida y abierta, pues porque tiene la parte mixta, y sobre todo que con lo que terminó la doctora en su presentación, ver un niño caminando, un bebé caminando, pero no se quisiera un bebé caminando sano. Entonces, como que hasta qué punto de responsabilidad también ética como profesionales y asesorar bien estas familias, porque muchas veces no es la decisión solo de la familia, sino que depende cómo un grupo interdisciplinario enfrenta una situación para una familia tan crítica y que se tomen decisiones acertadas y correctas, porque no es solamente hacer una cirugía, es todo lo que hay detrás del proceso de crecimiento y desarrollo de un bebé, un niño y el entorno de una familia. Entonces, como ese punto justo y equitativo de hacer las cosas bien hechas, pero con la indicación adecuada para el paciente adecuado. Claro que sí. Lo que pasa es que en el estudio MOMS vemos que uno de los criterios de inclusión era que tuviesen cariotipo normal. Ellos por fines investigativos a todos los pacientes les hicieron cariotipo. ¿Qué se ha hecho posterior a eso a nivel mundial y cuáles son las recomendaciones? La primera, que no se ofrezca cirugía fetal, sino hasta tener una evaluación anatómica completa, una ecografía de detalle anatómico realizada por medicina materno-fetal y un ecocardiograma. Si tú encuentras alteraciones asociadas, que ya Aleja nos dijo que principalmente es trisomía 18, la trisomía 18 tiene manifestaciones en múltiples órganos. Entonces, si tú encuentras alteraciones asociadas, esa paciente debe ser llevada a un cariotipo. Si no encuentras ninguna otra alteración asociada y vemos que la mayoría de los mielomeningoceles son aislados, podrías obviar la parte del estudio genético. Ahora, hay algunas alteraciones que uno dice, no, estoy encontrando, por ejemplo, una alteración conotroncal a nivel de corazón, pero no le veo nada más, no le veo nada en cara, no le veo nada en extremidades, no creo que sea una trisomía 18. En ese caso, y ya hay estudios que demuestran que tiene mejor rendimiento el estudio cromosómico por microarreglos que el cariotipo, porque el cariotipo solo te va a mostrar las aneuploidías. Entonces, la decisión de hacer estudio genético o no se va a tomar de acuerdo a las alteraciones asociadas a nivel ecográfico y a los antecedentes pues que se tenga pues a nivel materno. Vemos que hay unas lesiones asociadas en las que nos expuso María Alejandra, que son asociadas específicamente al defecto. El Chiari-2, el pie equinovaro, esas lesiones asociadas no se tienen en cuenta porque hacen parte de la fisiopatología de la alteración del defecto abierto del tubo neural, pero si yo tengo alguna alteración en otro sistema, que no sea sistema nervioso central, o tengo alguna alteración en sistema nervioso central que no esté relacionada, como ejemplo, una ausencia del cajón del septum pellucidum, una agenesia del cuerpo calloso, alguna otra alteración, siempre debe ser llevado a un estudio genético. De acuerdo a la alteración que encuentre, tomaré la decisión de si hago un cariotipo o un estudio cromosómico por microarreglos, y por eso también es súper importante el tiempo de remisión, porque yo ya tendría que esperar ese resultado antes de tomar la decisión de llevar a ese bebé a una reparación quirúrgica prenatal. Gracias, doctora, por la información. Y la otra pregunta es, ¿existe el protocolo de procedimiento y el posterior, obviamente, en las pacientes con el riesgo, o sea, el porcentaje que es alto de parto pretérmino? Entonces, ¿qué protocolo se maneja para prevención y posterior a la cirugía para que se disminuya esta frecuencia pues, de parto pretérmino? Bueno, primero estas Listo, pacientes doctora. siempre... Realmente, ¿qué le hace también? ¿Qué no dice? Doctora, bueno. Dale, Bueno, María, dale. realmente que una cosa que yo no mencioné, que es muy importante, esos pacientes antes de llevar a la cirugía siempre se les hace una cervicometría y toda indicación de que yo vaya a tener un parto pretérmino, pues un parto pretérmino, o sea, que la paciente tenga un síndrome de parto pretérmino, realmente no debe ser llevada a cirugía previamente. Posterior a eso, doctora, realmente
ya la doctora Natalia Cardoso nos dirá, a ver, ella con su conocimiento, porque no leí ningún seguimiento, ningún protocolo que se hiciera como hacerle cervicometría a las pacientes y mirar, a ver cómo se está comportando pues ese cuello, si tiene alguna otra alteración. No revisé, pues, o sea, no leí nada en la literatura de eso. Sé que previamente se hace la cervicometría. Sí, como dijo Aleja, tiene razón, primero se hace siempre cervicometría, se comprueba que no haya un cervix corto. Otra de las cosas que cambió mucho el resultado en la cirugía es el uso de atosiban como útero inhibidor, porque inicialmente se utilizaba solamente sulfato de magnesio y se demostró pues que había mayor riesgo de dinámica uterina intraquirúrgica y posquirúrgica. Entonces a las pacientes se les pone una infusión de atosiban durante la cirugía y posterior 48 horas después de la cirugía. Estas pacientes quedan con monitorización continua. Cuando ya pues se han pasado esas 48 horas y pues se comprueba que no hay ninguna complicación, igual se les hace un seguimiento donde pues se evalúa la parte clínica de la paciente, se evalúan si tiene o no tiene dinámica uterina, y ese seguimiento pues también es ecográfico, porque la mayoría de las veces lo que vamos a ver es la mejoría a nivel fetal, principalmente de la ventriculomegalia. Vemos que la ventriculomegalia se estabiliza e incluso en algunos casos disminuye la dilatación ventricular, y también hay muchos casos que puede regresar un poco el Chiari-2. Entonces, a esas pacientes se les hace seguimiento ecográfico inicialmente semanal y después cada 2 semanas. Entonces son pacientes que no se pierden en el seguimiento y que cada pues que asisten a su control ecográfico pues se hace una evaluación general donde se mira que no tenga pues dinámica uterina. En caso de que se presente se haría pues una cervicometría o se hospitalizaría para darle pues un manejo uteroinhibidor. Muchas gracias, doctora, por la información. Bueno, quedamos suficientemente ilustrados del tema. Muchas gracias, doctora, por tu excelente presentación, y a la doctora Natalia por acompañarnos y por todos los comentarios. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchísimas gracias, que tengan feliz día.